Hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a Emprende Austria. Qué gusto verte de nuevo. Ujú. Muchísimas gracias por la invitación. Dejar un mensaje para todas las personas que nos están viendo. Y cuéntanos, ¿cómo descubriste Emprende Austria? Para empezar, Emprende Austria busqué yo por mis propios medios y prácticamente porque quería toda información, la formación que lo dan Ujú, ahí, prácticamente es en español, ujú, porque ya estaba a veces cansado de solo alemán y entonces dije, bueno, quiero algo lengua materna. Entonces, lo que sí he aprendido son muchas cosas. Por ejemplo, no tenía idea de marketing y nada, porque toda la gente excelente, maja, que es un ambiente excelente ahí y no puedo dar queja alguna. ujú. De todas las enseñanzas que tuviste con Emprende Austria, ¿cuál fue la que más te marcó o cuál fue la que más ha impactado a futuro? Quiero que me comentaste una vez lo de la educación financiera, el control de los gastos. Sí, bueno, exactamente, es aprender a tener el control de nuestro propio dinero. Ujú, ¿Sabes? Porque si tú tienes el control financiero, tú sabes cuál es el fin del dinero, a ujú, dónde va, ¿no? Mes a mes, hacer, como te digo, tener el control del dinero quiere decir apuntar mes a mes tus gastos personales ujú, y tú sabes eso es, si a futuro tú tienes esa idea de emprendimiento, ujú, entonces cuando tú te acercas al banco, el banco a lo mejor no te va a preguntar si tú eres ingeniero, eres ujú. arquitecto, eres tal cosa, simplemente te va a pedir tu estado financiero, que es una foto que Ujú, refleja que eres tú. ujú. Y para conseguir ese estado financiero o para conseguir esa foto es donde tú necesitas la formación, ¿no? Para hacer un business plan y ya presentarlo al banco. Sí, exactamente. Para ese tipo de cosas, primeramente tiene que estar toda la formación solucionada internamente en uno, Ujú, porque eso no es que sucede de la noche a la mañana. Muchas veces eso es una disciplina que tiene que tener uno ujú, mes a mes. Eso por una parte. Y por otra parte, por ejemplo, hay muchos emprendedores que no tienen estos conocimientos y emprenden y ujú, a cabo de 3 años, de 5 años se van a la quiebra. ¿No? ¿Por qué? Porque primerito, no solo es, bueno, según mi idea, mis creencias, no es simplemente emprender por emprender, también tienes que saber un poquito de números, conocer un poco de leyes, ujú. conocer también el entorno en que te mueves también, eso te beneficia. Una vez que terminaste la formación con Emprende Austria, ¿qué otro paso? ¿Cuál fue como la siguiente meta como para conseguir? Bueno, Emprende Austria me ha ayudado mucho en los temas de las direcciones, por ejemplo, inclinándome un poco a la BKO, a la Cámara de La Cámara de Comercio, Comercio. por Ujú. ejemplo. Ha sido muy bueno porque como director Daniel Marino. Daniel, una muy buena persona, pues me ha ayudado mucho, por ejemplo, con información directamente, qué tengo que hacer, Ujú, dónde tengo que acudir, entonces ha sido de gran ayuda. Y bueno, hablando del tema de la formación, del ujú, cursito que hay de Vicky, es que todo en Austria hay muchas oportunidades donde mucha gente no tiene que dudarlo en quizás si tiene esa mentalidad, como dije antes, paso a paso ujú, educación financiera, tener el control de sus gastos y educarse. ujú, Nunca uno deja de ser alumno, nunca deja de ujú. ser alumno. Cada día son cosas nuevas que uno aprende y eso recomiendo también que la gente que quiere educar, siempre aquí también la ley exige que tengamos una formación, por ejemplo, digamos, en gastronomía, los que les gusta hotelería, turismo y ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, Aquí en Emprende Austria tenemos mucha gente que quiere emprender en el sector hostelería, ¿no? ¿Podrías dar algún tip en el sentido de formación que pueden hacer y sobre todo a nivel monetario cómo se puede financiar esa formación? bueno, primeramente vuelvo y repito a que la formación hay que hacerlo en el Ujú, Instituto BIFI, que es muy bueno. Yo he cursado 6 semanas intensivas, 4 horas diarias, entonces está muy bien porque, bueno, hablamos punto a punto, por ejemplo, digamos, tú aprendes mucho de contabilidad. Yo no tiene nada que ver con lo que yo soy técnico electricista, entonces eso es totalmente, nada tiene que ver con lo que ujú, yo estudié. Luego, por ejemplo, en contabilidad te enseñan ujú, igual a tener el control de tus gastos. Aprendes a calcular, por ejemplo, si tú ya eres emprendedor, ujú, aprendes a calcular a qué precio tú lo vas a vender.
Ujú, O si vas, por ejemplo, a abrirte un restaurante, tú sabes, por ejemplo, un platillo, cuánto te va a costar, ujú, cuál es el plato favorito, pero tiene que saber cuál va a ser el costo. ujú, Si tú tienes que subir el precio, bajar el precio, todos esos temas están dentro de lo que te comento ujú, del casque verde, ¿no? De gastronomía. Un tema específico, por ejemplo, si hablamos de un restaurante, ujú, por ejemplo, tienes que saber mucho sobre sanidad. ¿Cómo es bueno, en alemán dicen Einlagerung, los productos, a ujú. qué temperatura tienen que estar congelados? Oye, una pregunta para los que no están muy metidos en el tema de los restaurantes y el tema de la hostelería. ¿Puedes explicar un poco por qué es necesario este gas de verde, si es obligatorio y en qué casos, por ejemplo, podría ser obligatorio? Para las personas, por ejemplo, de emprendedados o de la comunidad emprendedora que a lo mejor se están planteando pues crear algo como por ejemplo un café o un restaurante, tenemos la verdad muchos casos, o sea, como si fueran el paso a paso Ya. y si necesitan, por ejemplo, esa formación. Bueno, vamos, por partes, digamos. Por ejemplo, aquí existe, la ley es muy exigente, Ujú, pero para ello también hay subvenciones. Si tú tienes un trabajo fijo, aquí el Estado hay un fondo de la ciudad de Viena que se llama BAF, ujú, donde tú te puedes eh, recibir esa ayuda. Tú puedes recibir esa ayuda hasta 3.000 euros ujú, cada 2 años. Entonces, para ello, bueno, normalmente tú tienes que hacer una cita con ellos, te acercas y cuentas tu historia, cómo, qué es lo que tú quieres hacer, qué cambio. También no solo es para emprendedores, también es para la gente que quiere seguirse formando. Un ejemplo, si, digamos aquí una persona encontró un trabajo aquí en Austria, digamos igual en el mismo tema de la hostelería, ujú, pero no es cocinero. Él tiene la oportunidad de cursar en el Instituto BIFI, hacer esta formación ujú. que son, y si quiere 1 año, 2 años, o a su vez, si él quiere emprender, simplemente hacer una formación de 6 semanas. Eso va en el tema del PAF. Vale, hay una cosa, mucha gente que quiere hacer esa formación seguramente no se atreve o no da el paso porque dice, vale, pero esa formación es en alemán. A lo mejor mi nivel de alemán no es suficiente. O a lo mejor para conseguir esa financiación, que creo que es al 90%, ¿correcto? Necesito, no sé, un montón de requisitos, el proceso es súper largo. ¿Tú qué le dirías a ese tipo de personas que no está como, no, le cuesta dar el paso? Bueno, primeramente, lo que puedo también agregar es que nosotros siempre tenemos que ser persistentes. Me encanta, Tenemos que ser me persistentes en, encanta. en cualquier punto, en Ujú, cualquier punto de la vida hay que ser eso. Porque si tú dices, mira, te encuentras con el primer obstáculo, tus sueños, tus metas se acabaron. Si tú persistes, si tú estás insistentemente, ujú, entonces eso se convierte en una disciplina. Entonces cualquier obstáculo que te encuentres en el camino lo ujú, sabes superar. Yo creo que, y lo he vivido en carne propia, a veces el miedo del idioma. ujú, Sí, lo he tenido, lo he vivido, a pesar que he aprendido gramática, he participado en muchos cursos de alemán. ujú, Yo creía que todavía no es suficiente como para yo pedir información y poder entender o poder acercarme a estos institutos. ujú, Entonces, eso es simplemente quizá, ¿cómo se podría decir? Es una información que no estaba en tus manos. Pero esta vez, mira, yo mismo he procrastinado muchos años ujú, y he dicho, ¿qué es lo que me hace falta realmente? ujú. Si de la disciplina que hablo, yo mismo no lo estoy poniendo en práctica. Entonces, eso fue el paso que yo di para realizar este curso. ¿Cuál fue el obstáculo mayor? ¿Fue el perfeccionismo quizás? ¿O fue o sea, cuál fue el mayor obstáculo que tuviste para, digamos, pensar que a lo mejor el nivel de alemán no era suficiente o Yo creo que, bueno, primero es el miedo. Lo el miedo? segundo es el análisis por parálisis, Ah, porque tú analizas, mañana voy a hacer esto, o tal vez no, o tal vez sí, ajá. y así quedas paralizado, no ejecutas, no haces nada. Y cuando tú te das cuenta, como yo había dicho antes, pasado 20 años, entonces he dicho, no más de eso, voy a Ya. hacer lo que yo quiero, lo que necesito, a pesar que incluso es algo chistoso, ¿no? Ujú, Yo tenía ya mis metas, mis planes, ujú, aún así lo había dejado de lado, ujú. todas esas cosas, pues he dicho no.
Hoy lo hago porque lo hago y estoy en el tema. Y también, bueno, en sí, todo el proceso no es nada difícil. Yo creo que para ningún emprendedor, para ningún estudiante, para ninguna persona es nada fácil en la vida, ¿no? Siempre uno tiene que ir avanzando pasito a pasito para no quedarse colgado. ¿Qué le dirías a las personas que quieren formarse, por ejemplo, en el campo de la educación financiera o en el campo, por ejemplo, del emprendimiento o cualquier otro campo, en el campo de marketing? Y se lo están pensando porque piensan que todavía no es perfecto, que las condiciones no son las ideales, que mejor mañana. Bueno, como dije antes, procrastinar es el peor error que uno. Ujú, Porque uno no siempre tiene los mismos años en el momento que, por ejemplo, en este momento hablo yo, pues mañana es otro día y pasa. ujú, Entonces no hay que dejar de lado. Yo creo que cada persona tiene que empezar, yo creo que desde la educación financiera. ¿Por qué siempre hago hincapié en la educación financiera? Porque eso lo he aprendido yo. Yo hablo ujú, sobre mi experiencia, ¿no? Yo, bueno, vine jovencito, con 19 años a Austria, llegué aquí, pues para un joven de mi edad que esté ganando $2,200 muy bien. en la mano, ¿qué tú piensas? Simplemente, tampoco soy de ese tipo de personas que Ujú, solo quiere divertirse, ¿no? Pero lo que la mayor parte de mi ujú, dinero y de mi vida, de mi tiempo, he invertido con mi familia, ujú, si bien es cierto. Pero al paso de los años, como te comento, cuando uno queda estancado ahí, viene otras cosas. En el camino tú formas tu hogar, tienes familia, tienes niños y ujú, el dinero que tú tienes no te va alcanzando. ujú, Entonces, incluso aún no tienes esa mentalidad de emprendedor, no tienes la educación financiera que normalmente ujú, debemos tener como la base. ujú, Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿O sobre qué? ¿O por qué digo sobre la educación financiera? Por ejemplo, digo, es que tú aprendes a tener el control de tu dinero, tú haces un Excel todos los meses, tú sabes, ¿no? Gasto 30, gasto 20 o 50, 60, ¿no? ujú. Entonces tú tienes el control. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando hacer la formación de Emprende Austria en este momento y se está pensando que a lo mejor no es el momento perfecto o mejor lo hago cuando tenga más tiempo? Bueno, prácticamente, O sea, ¿qué eh, aspectos de la formación a lo mejor a futuro te has dado cuenta que te han servido? bueno, prácticamente nunca va a haber el momento perfecto. Ok. Jamás va a haber el momento perfecto. Ajá. A lo mejor tú te llega en el tema económico. Decías, Ujú, mira, no me alcanza con lo que yo gano. Mi salario es muy mínimo. Y por esa razón no puedo acudir o asistir o inscribirme en Emprende Austria. Pero eso no es así. A lo mejor de aquí a un tiempo tú tienes esas posibilidades, ujú. pero tu mentalidad no es igual. Muy bien. Entonces tú tienes que tomar la decisión, sí o sí, tomas una decisión y a partir de esa decisión es como que empieza a suceder algo. No sé, podría explicarte, por ejemplo, tú estás en el mar, ¿no? Las olas llegan hasta la sinergia, exactamente, Ujú, ¿no? De aquí para acá está seco, de aquí para acá está mojado, pero sobre la decisión que tú lo tomes, continúas. muy bien. Y para terminar, ¿cómo titularías esta entrevista si tuvieras que darle un nombre? ¿Cuál sería el objetivo? No postergues. No postergues, no postergues y emprende ya. Emprende ya. Muy buena. Emprende ya.